Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos ya en el segmento de entrevista de la primera emisión, jueves 20 de julio. Como lo he anticipado, ya está conmigo Celso Castro, gerente técnico de Fosalud, y con Celso vamos a hablar un poco de la rendición de cuentas y actividades que desarrolla Fosalud. Bienvenido a Informa TVX, Celso. Muchas gracias, Carlos. Gracias por brindarnos este espacio de contacto con la población. Gracias a usted por tomar un tiempo y estar con nosotros esta mediodía, Celso, y me gustaría que iniciemos con esto. Recientemente Fosalud ha presentado su informe de rendición de cuentas de sus actividades desarrolladas en el periodo 2016-2017, y hay un dato que me llama la atención, Celso, y con esto me gustaría que iniciemos la entrevista. Fosalud menciona que han atendido a 2 millones de personas en ese periodo de trabajo. En un año de trabajo han atendido a 2 millones de personas. ¿Cuál es el mecanismo que desarrolla Fosalud para atender esa cantidad de personas? Bien. Bueno, como tú ya conoces, Carlos, Fosalud brinda los servicios de extensión de horario en unidades comunitarias de salud familiar. Son en total 162 unidades comunitarias de salud familiar. Hay 65 que ofrecen servicios de 24 horas y 97 que ofrecen servicios de fines de semana y días festivos, en total 10 horas diarias. Este resultado es producto de esa población que se aboca a nuestros servicios en horario extendido. Son 2.1 millones de habitantes, tanto nacionales como poblaciones fronterizas o aledañas a El Salvador, sobre todo de países como Guatemala, Honduras y Nicaragua, que vienen a consultar a nuestro país. 2.1 millones de habitantes. También se suman a esta población aproximadamente más de 400.000 atenciones odontológicas. También se suman 77.000 consultas que brindamos a través de las unidades móviles, casi 12.000 atenciones brindadas por nuestro sistema de emergencias médicas, el SEM 132, donde Fosalud contribuye con un aporte de 10 ambulancias y 90 trabajadores. Y entre otros datos, otras cifras, por ejemplo, en los hogares de espera materna hemos atendido a más de 5.000 usuarias, mujeres embarazadas principalmente, pero también puérperas, que son mujeres que acaban de dar a luz, y a sus recién nacidos. Este es el momento para la institución de hacer un balance general del trabajo que se ha realizado entre los meses de junio 2016 a mayo 2017, y es el momento de rendir cuentas a la población sobre lo que hemos estado haciendo en este periodo. Son 2.5 millones de consultas que han llevado la dispensación de aproximadamente 4 millones de recetas, es decir, en promedio se le entregan 2 recetas a cada usuario en nuestro servicio, y se han despachado el 99.99% de todas esas recetas. Nosotros hacemos una inversión anual de aproximadamente 2.7 millones de dólares en medicamentos. Aparte son los insumos, ¿verdad?, como el algodón, las jeringas, la gasa, etcétera, y mantenemos un stock de medicamentos o un cuadro básico de medicamentos de 78 productos de 80, es decir, tenemos un abastecimiento del 97%, lo cual es muy positivo porque una de las cosas que siempre espera cualquier usuario que llega a nuestro servicio es que se le dispense el medicamento que necesita. Todos nuestros productos tienen control de calidad, todos nuestros productos exigimos la certificación de los controles de calidad que se realizan en el país antes de recibir los productos. Hay un aspecto, Celso, que me llama mucho la atención de esta primera intervención y dándonos como un panorama general de los datos y los resultados que les ha arrojado este primer informe de rendición de cuentas o informe de rendición de cuentas en el periodo junio 2016, mayo 2017. Y me llama la atención esto, que también en los servicios que Fosalud ofrece lo reciben personas de Honduras, de Nicaragua, que se abocan a las clínicas de Fosalud. ¿Cómo hacen ustedes para cerrar este punto de la cantidad, para hacer el registro de todas estas personas? Es decir, por cada persona hacen un consolidado diario, semanal, mensual, para arrojarnos ya este dato, porque es una cantidad bastante importante de personas. Correcto. Bueno, entre la información que se le solicita al usuario al momento de llegar a pasar consulta, normalmente hay que prepararle un expediente, ¿verdad?, que es donde se registra todo el razonamiento médico o del odontólogo o la nota de enfermería de todo lo que se le hace a esta persona. Entre esos datos que se le solicitan se pide el DUI o el documento que porten. En el caso de los niños menores se les pide partida de nacimiento o carnet de minoridad, y ahí se extrae toda esta información que se refleja en la portada del expediente. Ahí sale si es
de nacionalidad extranjera, si es nacional de qué departamento, su dirección, etcétera. Todo eso son requisitos para preparar el expediente. Y ya una vez en la consulta se refleja la procedencia del paciente en el registro diario de consulta que llena el médico. Y ahí él especifica cuál es la procedencia. Y por esta vía, esta información se consolida, pasa a un equipo de digitadores y los digitadores introducen a un sistema único de información que vale la pena aclarar que es un sistema que consolida la información del Ministerio de Salud, del Seguro Social y de FOSalud. Okay. Es decir, a través de ese sistema podemos ver cuántas personas nacionales o extranjeras se están atendiendo en nuestro país. En este periodo de tiempo del informe de rendición de cuentas que se ha presentado hace un par de días, Celso, ¿cuáles fueron como las principales causas de atención que le brindaron a la población que solicitaron servicios de salud? Sí, bueno, el perfil de atención de FOSalud es similar al resto de las atenciones que brindan los demás prestadores de servicios de salud. Como sabemos, siempre ocupan el primer lugar las infecciones respiratorias agudas, en segundo lugar las enfermedades diarreicas. Nosotros hemos detectado que tenemos en tercer lugar de consulta ya una enfermedad crónica como lo es la hipertensión arterial. Sabemos por encuestas nacionales que se han hecho en el país que tenemos un 37% de población hipertensa, una de las más altas de América Latina. Y para nosotros como FOSalud ocupa el tercer lugar de consulta. Ya el cuarto lugar, quinto lugar, se lo disputan otras entidades como los pacientes diabéticos, las enfermedades osteomioarticulares, dolores, artritis, artrosis, etcétera. Y ahí va variando. Pero en general este es el cuadro de consulta que nosotros tenemos. En periodos vacacionales se modifica un poco. Como bien sabemos, surgen cuadros de enfermedades como hepatitis, que afortunadamente se mantienen a la baja, surgen enfermedades como las intoxicaciones alimentarias, ¿verdad? Y esperamos que en este próximo periodo vacacional que vamos a enfrentar, las vacaciones de agosto, pues se mantengan en reducción. Y bueno, como es sabido por todos, dentro de las infecciones respiratorias agudas, hemos tenido un alza reciente de neumonía, ¿verdad? Que afortunadamente ahorita ya están pasando su última etapa de meseta y ya van a la disminución, lo cual nos alienta, ¿verdad? Porque en realidad no ha producido aquella extrema mortalidad que se esperaba. Esto es producto de que todas las acciones vinculadas al control de esta epidemia han funcionado. Los filtros escolares, la vacunación de las poblaciones en riesgo, las indicaciones, el cumplimiento de indicaciones respecto al cuidado cuando uno está enfermo de gripe, ¿verdad? De no tener contactos con sitios de aglomeración de personas, utilizar toallas desechables, etcétera, entre los demás cuidados que se deben tener, ¿verdad? Ahora, hay un aspecto que también quiero destacar, Celso, usted me mencionaba, entre las principales causales de servicios de atención médicos que le ofrecen a las personas, ya hablaremos en el segundo bloque sobre los servicios más especializados que trabaja FOSalud, pero mencionaba enfermedades de infecciones respiratorias, diarreas, hipertensiones como las primeras causas. Correcto. Pero con esta lectura que ustedes tienen y el sistema de información, ¿han visto prioridades o han visto algún tipo de comportamiento diferenciado en departamentos? Por ejemplo, en algunos departamentos la gente se aboca por cierto tipo de enfermedades, en otros lugares por otros, o hay una prioridad o circunstancias diferenciadas del cuadro de enfermedad que se puede dar y que FOSalud atiende. Sí, efectivamente hay forma de diferenciar las enfermedades. Hay algunas que predominan en poblaciones, en sitios de aglomeración de personas, hay otros que predominan en áreas rurales. Y esa información, bueno, tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica de toda esta información que te expliqué cómo se tributa a un sistema único de información. Cada semana se hace un análisis de la semana epidemiológica, se revisan las tendencias, se revisan la dispersión geográfica de algunas enfermedades, se hace un análisis vinculado a una estratificación de riesgo y así se van definiendo prioridades. Por ejemplo, el dengue es una enfermedad que es característica de las zonas urbanas. ¿Por qué? Por las características de vida que tiene el zancudo transmisor, el Aedes aegypti, porque él vive en aguas limpias, aguas que están a la sombra, aguas en depósitos útiles intradomiciliares, es decir, no le gusta vivir en zonas
donde hay abundante claridad, donde da el sol y donde el agua adquiere una temperatura más tibia. Por eso él predomina en zonas urbanas muy con alta concentración de población y con problemas en el abastecimiento de agua. Caso contrario, por ejemplo, otra enfermedad que es transmitida por un zancudo es el paludismo. El zancudo, el anófeles, que es el que transmite el paludismo, no le gusta ese tipo de agua, le gusta el agua sucia de los charcos, de los pantanos. Y tenemos que este tipo de enfermedad no predomina en las zonas urbanas, sino que en las zonas rurales. Nosotros tenemos afortunadamente una zona que está muy localizada de transmisión de paludismo, que es en la zona de Garita Palmera, en Aguachapán, zona pantanosa. Y hay muchos casos que son importados desde Guatemala. Entonces, como ves, sí, efectivamente, tu pregunta tiene una lógica de que hay un análisis geográfico y una estratificación de riesgo diferenciada para cada municipio. Vimos que recientemente con lo de la influenza H3N2 teníamos 31 municipios en alerta amarilla, ¿verdad? Afortunadamente la mayoría ya están reduciendo la cantidad de casos que están reportando. Sin embargo, hay 1 o 2 municipios que todavía guardan alguna situación de riesgo o se han agregado al listado y que hay que darle seguimiento. Pero toda esa información que la población nos entrega cuando va a pasar consulta, de darnos su dirección, su residencia, su edad y el resto de datos que nosotros le pedimos en la carátula del expediente, todo eso nos sirve para después generar este tipo de informe y análisis. Otro tema, otro de los datos que también mencionaba, Celso, quiero destacar es la inversión que hace Fosalud en materia de medicamentos, $2.7 millones en inversión de medicamentos y también más de 4 millones de recetas brindadas. Me gustaría saber cómo se abastece de medicamentos Fosalud, porque también aparece el tema que es una denuncia que se hace más en el tema de los hospitales públicos, de la red de hospitales públicos, que la falta de medicamentos y atención. En el caso de Fosalud hay diferencias y si las existiera, ¿en cuáles radican? Sí, bueno, nosotros compramos un cuadro de medicamentos que es para el primer nivel de atención, es decir, para unidades de salud. Compramos, como te decía, 80 productos, de los cuales hemos mantenido durante este periodo un abastecimiento del 97%. En realidad, el cuadro, el listado institucional de medicamentos de El Salvador tiene más de 500 productos. Los hospitales pues tienen cuadros que son de 230, 240 productos, por lo tanto en eso nos diferenciamos. La institución ha tenido, hacemos una sola compra anual de medicamentos, tenemos nuestros almacenes que, bueno, la región metropolitana nos comparte sus instalaciones en el Matasano y tenemos nuestro propio almacén de medicamentos. Ahí se incorpora y se le da seguimiento al momento de realizar los abastecimientos porque realizamos 4 abastecimientos al año, es decir, nuestro abastecimiento es trimestral. Ahorita acabamos de terminar el segundo abastecimiento, vamos a iniciar el tercer abastecimiento y lo hacemos de acuerdo considerando lo que el personal de farmacia nos pide de cada establecimiento de salud y le hacemos una medición de su consumo. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una unidad X, por ejemplo, Cuscatancingo, aquí en San Salvador, y Cuscatancingo a mí me consume 80 frascos de acetaminofén al mes, yo le voy a entregar para 3 meses. Sí. Le tengo que dar, por lógica, 240 frascos, ¿verdad? Pero si él me pide 300, yo se los doy. Pero si me pide 500 o 600, yo digo, está por arriba de su consumo trimestral. Entonces le hago un descuento y le entrego menor cantidad de acuerdo a su consumo. Bajo esa idea es que se entregan los abastecimientos. Si hay algún problema de que alguna unidad consumió más de la cuenta, tenemos la posibilidad de enviarle un abastecimiento de emergencia de cualquier producto que necesite. Me llama mucho la... Sí, perdón, sigue. Porque consideramos que siempre hay un stock de seguridad. Ajá. El stock de seguridad, ¿qué nos permite? Nos permite suplir aquellas necesidades emergentes o incluso apoyar a otras instituciones, porque se hace, ¿verdad?
Hacía un interrogante, planteada esta interrogante, Celso, es cómo hacen ustedes, por ejemplo, cuando en algunas unidades ven que hay una demanda mayor de la expectativa que se pueden tener, porque tienen estimaciones de ciertos tipos de productos, de ciertos tipos de medicamentos según el nivel de atención que ofrece Fosalud. Cuando ustedes ven que en alguna unidad o en alguna región se dispara la atención y ven que, bueno, ver los filtros, ver que tal vez no exista un filtro de esos medicamentos, se utilice para otras cosas y no necesariamente para la atención, ¿cómo ve ese tipo de situaciones Fosalud para darle una respuesta? Sí, bueno, nosotros tenemos la posibilidad de realizar transferencias de farmacia a farmacia, por ejemplo, que son los establecimientos que están más cerca. Entre ellos se puede transferir, pero también podemos desarrollar un abastecimiento de emergencia desde el nivel central, ¿verdad? Desde aquí, desde las instalaciones del Matasanos en Soyapango, podemos derivar un vehículo, un camión, que traslade el producto, los medicamentos hacia el establecimiento de salud. Eso se ha hecho. Sin embargo, como primera línea de abastecimiento ante una emergencia, está realizar la transferencia de establecimiento a establecimiento, es decir, ahí en el nivel local. Tenemos sistemas de alerta, ¿verdad? Tenemos sistemas de alerta que nos indican si se ha producido algún consumo anormal. Anormal, por ejemplo, cada vez que un encargado de farmacia recibe una receta, a cambio dispensa un medicamento, eso va a un grupo de tabuladores donde se registra el consumo diario, eso consolida, tributa a un consumo mensual y se pueden recibir alertas. Toda esa información es digitada en nuestro sistema de gestión de medicamentos y tecnología sanitaria, y desde ahí se administra. Si surgen alertas de algún consumo excesivo que puede estar relacionado o porque hay una epidemia de alguna enfermedad o porque hay un fallo en el control de los productos, entonces se va a verificar, ¿verdad? O hacemos alguna comunicación con el encargado, tanto con el médico coordinador o con el encargado de farmacia. Es decir, los controles existen, se ejecutan, hacemos auditorías. Hacemos 2 inventarios al año en cada farmacia, por regla, ¿verdad? Uno en junio y el otro lo hacemos en diciembre. Y cuando hay sospechas, porque se refleja en todos los documentos de control de alguna incongruencia, vamos al lugar y se hace una auditoría in situ. Perfecto, Celso. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que hablemos un poco de los servicios especializados que ofrece Fosalud. Permítanos una pausa. Volvemos en minutos. En la mediodía de este jueves 20 de julio, en la primera emisión de Informa TVX, segmento de entrevista, estamos platicando con Celso Castro, gerente técnico de Fosalud. Con Celso estamos hablando de la rendición de cuentas y actividades de Fosalud. Me gustaría que hablemos ahora un poco de los servicios especializados y uno que ha hecho mención Fosalud, que es que ofrece a la ciudadanía, son los centros de prevención de tratamientos y adicciones. Celso, coméntenos un poco en qué consiste este centro, qué servicios ofrece y cómo es un poco la demanda de los ciudadanos, ¿no? Bueno, nuestros centros de adicciones son los Centros de Prevención y Tratamiento de Adicciones, o CPTA, que nosotros les llamamos de manera convencional. Son 5 centros distribuidos en el territorio nacional. Tenemos uno en el Hospital San Juan de Dios de San Miguel, uno en el Hospital San Juan de Dios de Santa Ana, tenemos uno en el Hospital Santa Gertrudis de San Vicente, Hospital Saldaña de aquí de San Salvador y en el Hospital Rosales de aquí de San Salvador. El tratamiento que se ofrece es un tratamiento altamente especializado. Todo nuestro personal está certificado en tratamiento de las drogodependencias y en operadores socioterapéuticos. Hemos tenido durante el periodo de la rendición de cuentas un total de 1.070 personas inscritas a este programa. Predominan sobre todo las personas que se inscriben en el programa de cesación de alcohol. Más de 600 personas se han inscrito. También 400 personas se han inscrito en el programa de cesación del consumo de tabaco y una menor cantidad en el programa de otras drogas, ¿verdad? ¿Por qué decimos que es un servicio especializado? Bueno, es un servicio especializado porque es atendido por un equipo un equipo diverso, ¿verdad? Donde hay un médico, hay un trabajador social, hay una enfermera, hay un psicólogo. Tenemos los medicamentos básicos que se le entregan a las personas de acuerdo a la adicción que se le está dando tratamiento y se define un plan de tratamiento
que puede ir hasta 4 o incluso hasta 6 meses en algunos casos. Es muy importante hacer una interacción con la familia, porque en medio de este trabajo hay que tener una interacción con la familia para que ellos contribuyan a que la persona que ha decidido dejar el consumo de la sustancia psicoactiva tenga un apoyo familiar positivo también, ¿verdad? Y tenemos un gran impacto en este trabajo también por las comunidades, por el trabajo que se hace con los grupos de apoyo, es decir, aquellas personas que van cesando en el consumo de tabaco, por ejemplo, y que entran en un proceso de rehabilitación, nos apoyan también dando testimonio con el resto de personas que se van incorporando al programa. Tenemos buenos resultados, tenemos un 70% de efectividad en el programa de tabaco, es decir que de cada 10 personas que se incorporan al programa, 7 logran dejar de fumar y se rehabilitan, 47% en el programa de cesación de alcohol y un 70% en el programa de cesación de drogas ilícitas. Hay indicadores internacionales que dicen que este porcentaje de efectividad es aceptable con que ronde un 37, un 35%, pero a nosotros nos ha ido mucho mejor. ¿Qué se hace desde estos equipos? Se le da seguimiento en el hogar al individuo y eso quizás ha sido una de las cosas más positivas. Se le da seguimiento en el trabajo también al individuo. Mantenemos una comunicación estrecha vía telefónica, es decir, cuando la persona se vuelve ausentista, deja de asistir a sus terapias, nos comunicamos con la familia y indagamos por qué ha dejado de asistir, ¿no? ¿Qué problema tiene? Y si hay necesidad de irlo a atender a su casa, vamos a brindarle la atención a su vivienda. La meta del total de esta población a la que debemos llegar es cerca de 1 millón de habitantes, entre los que consumen bebidas alcohólicas, que son casi 700,000, y los fumadores, que son alrededor de unos 300,000, ¿verdad? Y estos programas ofrecen una salida para todas aquellas personas que tienen la intención de dejar su adicción. Hay otros también que, ¿por qué están en los hospitales, cerca de los hospitales? Porque hay muchas personas que son derivadas de otras consultas, por ejemplo, de las consultas de cardiología, consultas de cirugía vascular, consultas de neumología, que son pacientes fumadores y que necesitan un apoyo adicional para cesar en su consumo. También hemos recibido solicitudes de apoyo de algunos jueces, ¿verdad? De personas que tienen algún consumo de alguna droga ilícita y bueno, el juez nos lo envía para que nosotros contribuyamos en su tratamiento. Este es uno de los servicios especializados, uno de los más importantes y emblemáticos de la institución, porque se financia producto de la responsabilidad institucional que Fosalud tiene, ya que nos nutrimos de impuestos al tabaco. Bebidas alcohólicas, sí, cerveza y armas, ¿verdad? Entonces, basado en esa lógica de devolver de estos impuestos directos, es la retribución de la institución a través de estos servicios. Además, tenemos el mandato de ley. Hay un aspecto que es interesante, Celso, y qué bueno que lo ha mencionado, es el trabajo de adicción de personas con el alcohol, por ejemplo, porque, a ver, es muy discutible en el campo cultural, la gente espera una sanción a las personas que tienen abuso de alcohol, una sanción más punitiva, de que vaya a la cárcel, por ejemplo, si generó un accidente de tránsito o si genera, por ejemplo, a través del alcohol y otros componentes, violencia intrafamiliar, pero está el otro lado, ¿cómo se puede trabajar y restaurar a estas personas para ir mermando e ir desapareciendo la adicción? Me llamó mucho la atención la idea que usted decía de llevarle seguimiento hasta en el trabajo. ¿Cómo pueden ustedes llevarle este vínculo, este seguimiento a una persona en ámbitos más allá de la clínica, más allá del lugar donde ustedes lo atienden? Estamos hablando del trabajo, del entorno familiar, del entorno comunitario. ¿Cómo se puede ir desarrollando ese trabajo? ¿Cómo lo han logrado? Sí, bueno, tenemos un importante esfuerzo también en el área de las campañas de prevención. Durante este año hemos tenido 4 campañas, ¿verdad? Una de ellas está vinculada al tema de adicciones. A lo mejor ustedes la recuerdan, que se denomina Las historias con alcohol nunca tienen un final feliz. Otra de las campañas relacionada con el tabaquismo, que es al fumar nos afecta a todos. A lo mejor recuerdas la campaña de la lonchera saludable también, y que estaba dirigida a disminuir el riesgo de obesidad en poblaciones escolares. Y en definitiva,
El tema de este programa tiene un impacto muy grande en nuestra sociedad, es el programa de hábitos saludables, y desde aquí se desarrolla una estrategia de información a la población, ¿verdad? Una estrategia de brindarle la oportunidad de acceder a estos servicios de cesación, y también hay un esfuerzo, un pilar fundamental enfilado al área de la regulación y control, ¿verdad? Sabemos que nuestro país ha firmado el convenio marco para el control del tabaco, ha ratificado dicho acuerdo, tenemos una ley con un reglamento que fue aprobado recientemente en el 2015, y tenemos ya otros esfuerzos en los que la institución se encamina precisamente para que la población tenga menor oportunidad de tener contacto con este tipo de sustancias. Hay una población blanco fundamental, que son aquellos, por ejemplo, en el área del hábito de fumar, son los escolares entre los 12 y los 15 años, porque es donde se definen los primeros contactos con las sustancias adictivas, el consumo experimental. Ya lo hemos investigado aquí en El Salvador. Sabemos que alrededor de un 12% de nuestra población estudiantil ya tiene contacto a esas edades con estas sustancias, y es importante entonces informar a la población sobre estos resultados a través de las campañas, y que toda la sociedad enfile esfuerzos para reducir estos problemas de salud que en realidad a la larga producen serios problemas, cáncer, enfisemas pulmonares, cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, y que son lo que ya cuando las personas avanzan en edad, son personas que viven con enfermedades y que tienen alto riesgo de muerte a una edad más joven, ¿verdad? Por lo tanto, el esfuerzo de la institución va enfilado en desarrollar servicios de atención, desarrollar marcos regulatorios y desarrollar sistemas de prevención, ¿verdad?, que permitan evitar que los jóvenes caigan en este tipo de adicciones. Revisando un poco también el resumen del informe de rendición de cuentas que presentó Fosalud, hay un dato que me llama la atención, me gustaría que nos explicara un poco. Fosalud atendió en este año de trabajo 2.500 mujeres en las 5 clínicas de atención a víctimas de la violencia. Coméntenos un poco cómo ofrece este servicio de atención a mujeres o a personas que son víctimas de la violencia. Sí, bueno, para hacer efectiva la ley la ley para una vida libre de violencia para la mujer, ¿verdad?, Fosalud ha firmado algunos convenios de trabajo con Fiscalía, con la Procuraduría, y de esta forma, con el objetivo de dar una atención integral, ¿verdad? Digo una atención integral porque tenemos 5 trabajadoras, son ginecólogas especialistas, que entran a formar parte de un equipo multidisciplinario vinculado a algunos centros judiciales, por ejemplo, al Centro Judicial de Isidro Menéndez, aquí en San Salvador, Ciudad Delgado, Soyapango, tenemos uno en la Fiscalía también, General de la República, y otro en San Miguel. ¿Qué es lo que hacen estas personas? Cuando una persona, hombre o mujer, llega a un centro judicial a interponer una denuncia y requiere de primeros auxilios psicológicos, primeros auxilios médicos, recibir una terapia antirretroviral inicial para prevenir cualquier contagio de enfermedades como el VIH. Entonces tenemos a este personal que es contratado por Fosalud y que dan una atención inicial en el lugar. Es decir, ¿qué es lo que nos sucedía anteriormente? Las personas que eran víctimas de violencia tanto sexual como intrafamiliar, actualmente predomina la violencia intrafamiliar y sobre todo hacia la mujer. Estas personas llegaban a un centro judicial a interponer una denuncia, y para que recibieran una atención había que trasladarlos a un centro asistencial en una unidad de salud. Y las personas, desde que los subíamos en un vehículo con un motorista ajeno a la situación personal que esta persona estaba viviendo, se enfrentaba con llegar a la consulta en la unidad de salud, enfrentarse a un grupo de personas que están ahí esperando y que se le dice, mire, vamos a pasarla a ella porque es víctima de violencia. Todas esas eran formas de revictimizar a las personas, ¿verdad? Eran formas de revictimizarla. Ahora, recibiendo atención directa ahí mismo en el lugar donde están, pues nosotros reducimos el riesgo de que esto se reproduzca.
En realidad las estadísticas nos dicen que la cantidad de denuncias son mayores, ¿verdad? Claro, no todo el mundo tiene necesidad de recibir primeros auxilios médicos y psicológicos al enfrentar una situación, pero sabemos que está el servicio ahí y que podemos echar mano de él cuando se necesite. Así que este es el trabajo que Fosalud hace con estas clínicas de atención integral a víctimas de violencia, que está vinculado a centros judiciales de nuestro país. Perfecto, Celso. Antes de cerrar la entrevista, una última interrogante que me llama la atención como aspecto de los retos, no solamente de Fosalud, también retos del sistema de salud en nuestro país, pero particularmente del trabajo que ustedes realizan en Fosalud. ¿Cómo se puede fortalecer el sistema de emergencias y su cobertura, considerando, por ejemplo, el difícil acceso a algunas zonas, ya sea por la infraestructura vial o también por otro lado, el tema de la inseguridad, territorios que son manejados por las pandillas y que se puede poner en riesgo también personas del sector de salud que quieren ofrecer esos servicios? ¿Cómo fortalecer un sistema de emergencia con esos dos elementos, con esos dos obstáculos? Sí, bueno, desde el punto de vista de las atenciones de emergencia que brindamos, recientemente, el día 12 de julio, bueno, el presidente hizo la entrega oficial de un grupo de 10 ambulancias a 10 unidades comunitarias de salud familiar. Estos vehículos vienen a sustituir la flota más antigua de vehículos que tenemos nosotros. Prestan un servicio que va a beneficiar a aproximadamente 2 millones de habitantes de esos municipios que las reciben, y en total realizan aproximadamente unos 15.000 traslados de personas al año. Es decir, con estos datos y además con la contribución que te explicaba para el sistema de emergencias médicas, que también tenemos un nuevo proyecto ya de compra de ambulancias nuevas para el SEM. Este tipo de ambulancias son diferentes porque son ambulancias tipo van, es decir, no son 4x4 como las que entregamos el día 12 de julio, son ambulancias tipo van donde uno puede brindar atención de pie adentro de la ambulancia, como las que tiene ahorita el SEM 132. Entonces vamos a comprar 6 ambulancias en total y esperamos hacerlo entre lo que falta de este año y principios del año que viene, porque son vehículos que trabajan las 24 horas y bueno, se someten a un desgaste muy grande. Con el tema de los riesgos que representa para nuestro personal este tipo de trabajo, nosotros tenemos una coordinación conjunta con otras instituciones del sistema, como son los comandos de salvamento, la Cruz Roja, como es también el Sistema Nacional de Protección Civil, la PNC, y de alguna forma se han identificado ya las zonas donde existe algún tipo de riesgo y no se puede ingresar. Entonces lo que hacemos es coordinar para buscar alternativas para ingresar a esta zona de riesgo. Por otro lado, nosotros tenemos una dispersión geográfica nacional. Sabemos que no somos blancos de los grupos delictivos de este país porque precisamente nosotros brindamos una atención a cualquier persona que lo necesite, ¿verdad? Si en una zona de alto riesgo, catalogado así por la PNC, nosotros muchas veces entramos y no tenemos ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque estamos brindando un servicio, ¿verdad? No somos la entidad de justicia que va a ir a perseguir a estas personas. Además, si lo quisiéramos ver de una forma más pragmática, vemos que estamos brindando atención a mujeres embarazadas, a niños, a personas de la tercera edad, que en definitiva son familia también de estas personas que viven y conviven en esta zona. Por lo tanto, no nos da miedo entrar a las zonas de alto riesgo. Lo vemos en un trabajo con líderes comunitarios a través de nuestras unidades móviles, que tenemos muy buenas relaciones, muy buen trabajo, y la población, en la medida en que nos agradece el trabajo, nos abre las puertas para que nosotros sigamos entrando. Por lo tanto, nunca ha sido una limitante y yo espero que no lo sea en un futuro, ¿verdad? Perfecto, Celso. Gracias por habernos acompañado y brindándonos esta información de la rendición de cuentas de Fosalud. Gracias por haber estado con nosotros, Celso. Gracias a ustedes por brindarnos esta oportunidad y nos seguiremos viendo en vacaciones. Perfecto, sí, seguramente vamos a tener la actualización de las proyecciones y las actividades que va a realizar Fosalud en las próximas vacaciones. De momento, permítanos una pausa. Volvemos en minutos.